Riesgos laborales. Primero vamos a hablar sobre el concepto de prevención de riesgos laborales. Conjunto de actividades destinadas a evitar la ocurrencia de accidentes del trabajo y enfermedades laborales. La prevención de riesgo se puede dividir en dos, como puede ser la seguridad industrial, que deriva en accidente del trabajo, y también la higiene industrial, que deriva en enfermedad profesional. Vamos a hablar ahora de algunas definiciones de las cuales o con las cuales vamos a estar trabajando. Primero tenemos la de incidente, que establece que ocurrió o pudo ocurrir una lesión, enfermedad o muerte. Y también accidente, que es un acontecimiento o acto no deseado que puede causar lesiones personales y o daños materiales. También tenemos enfermedad profesional, que es causada por la profesión o el trabajo que realice la persona y que le produzca incapacidad o muerte. Y condiciones inseguras y peligrosas, toda acción efectuada por el trabajador por no hacer caso de las normas de seguridad, como no usar equipo de seguridad. Del 90 al 96% de accidentes con lesión son causados por actos inseguros. Esto quiere decir que menos del 10% de los accidentes son por condiciones inseguras. Está el concepto de emergencia también, el cual es un suceso en el que no ocurre una lesión, daño a la salud, enfermedad o muerte, y también es conocido como cuasi accidente. En la siguiente ilustración podemos entender que ningún accidente es una casualidad, sino una causalidad. Algunas de las causas de los accidentes pueden ser determinadas, eliminadas y controladas. El 80% de los accidentes se producen por fallas humanas o acciones inseguras. Y también los accidentes ocurren por causalidad, no por casualidad como lo habíamos derivado de la anterior ilustración. Algunos de los tipos de accidentes son tocado por, pueden ser ácidos, vapor, electricidad, etc. Golpeado por algún objeto en movimiento, golpeado contra objetos que sobresalen, caídas de distinto nivel, cae a un nivel inferior, caídas de igual nivel que puede ser un tropezón, un resbalón, los atrapamientos que pueden ser entre dos objetos en movimiento, alguna maquinaria, los sobreesfuerzos que es el manejo de materiales de manera inadecuada o sin el equipo de seguridad, llámese faja o demás cuestiones. La exposición a ambientes en extremo calor, frío, ruido, radiaciones, etc. Y el contacto con equipos energizados, sustancias químicas y demás. Algunas de las consecuencias de los accidentes pueden ser para el trabajador la reducción de sus ingresos, también puede ser la desorganización de actividades fuera del hogar, el desorden de la vida familiar, la desconfianza en sí mismo y por último la lesión incapacitante. Y algunas de las consecuencias para la empresa de la cual el trabajador tuvo accidente son los pagos extraordinarios, la falta de ánimo en los trabajadores, sobretiempos, el menor rendimiento, etc. Costos de los accidentes, los costos asegurados por el organismo administrador y los costos no asegurados por la empresa. La definición de riesgo es la probabilidad de que un objeto, material, sustancia o fenómeno pueda desencadenar alteración en la salud o integridad física del trabajador, materiales y equipos. Probabilidad que ocurra un evento peligroso indeseable y sus consecuencias derivadas. Aquí podemos ver algunas ilustraciones que nos hablan de ello. Factor de riesgo. Este se entiende como la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que tienen la capacidad de producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y o control del elemento agresivo. Algunos de los tipos de factores de riesgos laborales son el biológico, los tipos de riesgo sanitario, natural, químico, mecánico, físico, de seguridad, eléctricos, ergonómicos y psicosociales, los cuales son bastantes realmente. Y los factores de riesgo se clasifican en biológico en ambiente, fisiológicos, ergonómicos, químicos y físicos ambientales. Los riesgos biológicos, aquí tenemos una pequeña ilustración que nos habla de ello.
Factores de riesgo biológicos son los agentes infecciosos de origen animal o vegetal de las sustancias derivadas de ellos, en el lugar de trabajo que pueden ocasionar enfermedades en los trabajadores. Los factores de riesgo biológico ambiental son los agentes orgánicos, hongos, virus, bacterias y parásitos en algunos ambientes laborales pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones. También tenemos los residuos animales, vegetales y desechos industriales como basuras y desperdicios. Son fuente de alto riesgo. Otro factor desfavorable es la falta de buenos hábitos higiénicos. Los peligros biológicos se clasifican aquí podemos observar una pequeña tabla que nos habla de los agentes, descripción y las enfermedades. Hablando, por ejemplo, de los virus, tenemos que son parásitos que crecen y se desarrollan dentro de las células, y las enfermedades que pueden causar son virus respiratorios, hepatitis, poliomielitis, meningitis, rabia. Con las bacterias, tenemos que son organismos visibles solo con microscopio y que pueden causar enfermedades, infecciones en heridas, intoxicación por salmonelas, tifoidea, diarrea, tuberculosis y demás. En las riquecias y clamidias tenemos que es un microorganismo menor a las bacterias y viven dentro de las células vivas. Las enfermedades que pueden causar puede ser tifus, psittacosis, ornitosis, etc. Dentro de los parásitos tenemos que son parásitos de animales y plantas y pueden causar enfermedades tales como la malaria, amibiasis, triquinosis, dermatitis, toxoplasmosis. Y por último tenemos a los hongos, que son formas de vida vegetal y carecen de clorofila. Ocurren en personas a través de la piel. Las enfermedades que pueden causar son tiñas, pie de atleta y producen enfermedades micóticas. Los medios de transmisión. Los agentes biológicos dentro del ambiente laboral se pueden transmitir a través de los siguientes medios: el agua, el aire, el suelo, los animales y las materias primas. Los agentes biológicos peligrosos pueden ingresar al organismo por inhalación, contacto físico o inyección. Aquí tenemos algunas de las cuestiones, como puede ser el agua. Ingestión depende del grado de contaminación y su uso en la actividad laboral. Puede contener bacterias, virus, amebas, parásitos y hongos. En el aire tenemos peligros suspendidos en el aire y se presentan adheridos a pequeñas partículas de polvo o gotitas de agua, las cuales afectan las vías respiratorias. Y también por el suelo, que es la vía de penetración de estos agentes en el organismo, es por el contacto y pueden causar infecciones como el tétano y micosis. Y en parasitarias tenemos a anquilostomiasis y ascariasis. Animales. Actúan como hospedadores intermedios o como transmisores pasivos. Rabia, como puede ser perros, murciélagos, ratas, cerdos, gatos. Y las materias primas son, en la industria alimentaria, son las carnes, los pescados, frutas y verduras. En la industria textil está el algodón, el lino, lana y cáñamo. Industria de pieles, industria de laboratorios, y la penetración que puede ser la inhalación, la ingestión o por el contacto. Riesgos ergonómicos. Los factores de riesgo ergonómico son factores inadecuados del sistema hombre-máquina desde el diseño, construcción, ubicación y sus interrelaciones con el medio ambiente. Pueden afectar la salud y ser causa de accidentes y atentar además a la productividad de la empresa. Algunos de los efectos de la salud o sobre la salud son la fatiga, la incomodidad física y los errores en el trabajo. Algunos de los factores de riesgo ergonómicos y fisiológicos pueden ser las situaciones que tienen que ver con la adecuación del trabajo a la fisionomía humana, y son objetos, puestos de trabajo, máquinas y herramientas cuyo diseño puede provocar un sobreesfuerzo, posturas y movimientos inadecuados que resultan en fatiga física y lesiones osteomusculares. Ergonómicos: un mal diseño de los puestos y equipos de trabajo, la carga física, dinámica y estática postural puede provocar trastornos musculoesqueléticos al trabajador. En los psicosociales
El ritmo de trabajo intenso, la duración de la jornada de trabajo, las relaciones laborales muy jerárquicas y la deficiencia en la comunicación, además del trabajo monótono, los niveles de supervisión y la forma de remuneración, tipo de contrato, son algunos factores que pueden provocar daños a la salud del trabajador. Algunos de los efectos, por ejemplo, puede ser la carga física, la cual puede causar lesiones musculares, cansancio e irritabilidad. En la carga mental tenemos el cansancio, el aburrimiento, la desmotivación, la irritabilidad, el dolor de cabeza, el insomnio y además la depresión. En el punto de la organización de trabajo tenemos la ansiedad, la agresividad, la frustración, la irritabilidad y la depresión. Algunos de los factores derivados de la carga y organización de trabajo son organización de trabajo, trabajos nocturnos o a turnos, monotonía, inestabilidad en el empleo, trabajo monótono, etc. El síndrome de burnout, desgaste profesional por estar sometido a estrés emocional continuado, y mobbing, o acoso moral y psicológico extremo hacia un trabajador de forma sistemática por su entorno laboral durante un tiempo prolongado. Algunos de los riesgos psicosociales pueden ser: los factores de riesgo psicosocial actúan como estresores, altas demandas en el trabajo y pobres recursos para esas demandas. Efectos sobre la salud pueden ser efectos subjetivos, tales como la ansiedad, la agresión, la apatía, el aburrimiento, la depresión, la fatiga, la frustración, la culpabilidad, vergüenza, irritabilidad y demás. También están los efectos conductuales, que pueden causar una propensión a sufrir accidentes, drogadicción, arranques emocionales, excesiva ingestión de alimentos o pérdida de apetito y demás. Efectos cognitivos, como puede ser la incapacidad para tomar decisiones y concentrarse. En los efectos fisiológicos están los incrementos del ritmo cardíaco y de la presión sanguínea, además del entumecimiento y escozor de las extremidades. En los efectos organizacionales está el alto índice de accidentes y de rotación del personal. Y también tenemos los riesgos químicos, los cuales son todas las sustancias por su fabricación, manejo, almacenamiento o uso que pueden incorporarse al medio en forma de polvo, humo, gas y o vapor, capaces de afectar la salud o la vida de las personas expuestas por sus propiedades y cantidades. Para reconocer los peligros químicos se debe conocer los productos químicos empleados. La información necesaria puede obtenerse de los rótulos de tambores y envases, así como también de la hoja de datos de seguridad de los materiales. Aquí vemos un pequeño mapa que nos habla sobre la clasificación de los peligros químicos. Efectos sobre la salud. Los efectos irritantes producen inflamación por contacto con piel y mucosas del sistema respiratorio. Neumoconióticos se depositan en los pulmones y se acumulan produciendo una enfermedad pulmonar y degeneración del tejido pulmonar. Asfixiantes, tenemos que desplazan e impiden la llegada de oxígeno a los tejidos. Tóxicos sistémicos, se distribuyen por todo el organismo produciendo efectos diversos. Anestésicos y narcóticos, estos actúan como depresores del sistema nervioso central. Cancerígenos, pueden generar o fomentar crecimiento desordenado de las células, y alergénicos. Estos requieren de predisposición fisiológica o en individuos sensibles ante resinas, cromos y otros. El Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos, norma NFPA 704M. Aquí tenemos un pequeño rombo que nos pone en azul el riesgo a la salud, en color blanco son los riesgos especiales, en el color rojo podemos ver los riesgos de inflamabilidad y en el color amarillo los riesgos de reactividad. En el azul tenemos que es el riesgo a la salud, que es un peligro extremo que puede causar la muerte si no se usa el equipo de protección adecuado. También el peligroso si se inhala o se hace contacto, se debe utilizar equipo de protección personal. Peligroso, puede causar lesiones temporales o residuales. Puede ser peligroso, causa irritación a la mucosa respiratoria y la piel.
y no representa peligro alguno, material inofensivo. En rojo tenemos el riesgo de inflamabilidad, el cual puede ser un material extremadamente inflamable, el cual puede encenderse a temperatura ambiente o exposición al aire. También está el material inflamable a temperatura ambiente, puede encenderse con calor, chispas o llamas. Un material combustible que entra en ignición al calentarse moderadamente. Material combustible que debe ser precalentado para poder arder, y por último materiales que no arden en todas las condiciones y temperatura, los cuales ya no son muy riesgosos o no lo son. En el amarillo tenemos el riesgo de reactividad, que son materiales extremadamente inestables que al exponerse al ambiente pueden detonar y explotar por sí solas a presión y temperatura normal. Otra puede ser el material inestable, que puede detonar y explotar en condiciones ambientales normales, pero requiere de una fuente inicial. Reacciona con agua. Los materiales inestables que reaccionan con el agua y forman mezclas explosivas. Materiales estables que pueden reaccionar con el agua, pero requieren de mayor presión y temperatura para formar mezclas explosivas. También generan gran cantidad de calor. Y materiales totalmente estables en todas las condiciones ambientales que no reaccionan con el agua, incluso en presencia del fuego. Y por último tenemos el color blanco, que son los riesgos especiales. Estos no se representan con un número, más bien con logos y siglas que indican un peligro adicional o especial. Por ejemplo, las siglas OXI significa oxidante, ALK significa alcalino, CORE significa corrosivo, ACID significa ácido y POL significa polimerización. Aquí tenemos algunas ilustraciones que nos hablan de ello. Como consecuencia de la evolución de la tecnología y de los métodos, se utilizan un mayor número de sustancias químicas de las que se desconocen los efectos sobre la salud que pueden producir. Los factores físico-medioambientales son la temperatura, la iluminación, las vibraciones, la radiación, la energía eléctrica y el ruido. Los factores de riesgo físico son factores medioambientales que dependen de las propiedades físicas, tales como la carga física, el ruido, la iluminación, la radiación ionizante, la radiación no ionizante, la temperatura y vibración, y estos actúan sobre el cuerpo del trabajador y pueden producir efectos nocivos, de acuerdo con la intensidad y el tiempo de exposición de los mismos. Los efectos pueden ser, en la iluminación, puede ser fatiga visual, dolor de cabeza, deslumbramientos y mareos. En el efecto de vibraciones pueden ser la fatiga, el dolor de cabeza, lumbalgia, nervios, músculos, problemas de huesos y el síndrome del dedo blanco. En la temperatura tenemos la deshidratación, la hipotermia, los mareos, la pérdida de la conciencia, el golpe de calor, el congelamiento y además el enfriamiento. En radiaciones tenemos el cáncer, la conjuntivitis, deslumbramientos, muerte también. Y por último, en ruido tenemos la pérdida de audición, la sordera, los efectos psicológicos y el estrés. En la temperatura, algunos de los efectos pueden ser efectos del frío, temblor involuntario, disminución de la circulación sanguínea periférica, disminuye la destreza manual, la reducción de la capacidad del tacto, el congelamiento de las extremidades. Con la temperatura interior del cuerpo es inferior a los 28 grados centígrados, hay el riesgo de muerte por paro cardíaco. Y están los efectos también del calor, que pueden ser la fatiga, la deshidratación, el dolor de cabeza, la deficiencia circulatoria en los órganos internos, la alucinación, vértigo, vómito y desmayo, la hipotensión y taquicardia, también la deshidratación, los calambres, los trastornos de piel, además del agotamiento. Los efectos del calor pueden ser calambres, fatiga, desmayos, estrés, deshidratación, aceleración del pulso y agotamiento. Aquí tenemos una pequeña tabla del efecto de la temperatura extrema en la salud. Tenemos los conceptos de temperatura, descripción y sus consecuencias. En las temperaturas bajas, si el calor cedido al medio ambiente es superior al calor recibido o producido por el metabolismo basal y de trabajo, el organismo tiende a enfriarse.
Las consecuencias de esto puede ser malestar general, disminución de destreza manual, congelación de miembros, comportamiento extravagante, etc. Y en las temperaturas altas, si el calor cedido al medio ambiente es inferior al calor recibido y producido por el metabolismo total, el organismo tiende a aumentar temperatura, lo cual es la hipertermia. Y pueden causar consecuencias como los trastornos psiconeuróticos, los trastornos sistemáticos, calambres, agotamiento y golpe de calor. Algunas de las medidas de prevención y control pueden ser el uso del aire acondicionado, los elementos de protección personal, los métodos de refracción del calor, la ropa térmica, el control en el tiempo de exposición y periodos de adaptación, además de los techos altos, son mejores que los bajos. El aire caliente sube. La temperatura para trabajos sedentarios en lugares cerrados, lo ideal sería unos 17 a 27 grados centígrados. Y para los trabajos ligeros, lo ideal sería un promedio de 14 a 25 grados centígrados. Y la humedad entre un 30 a un 70%. Prevención y protección. Es importante utilizar la ventilación, reducir el tiempo de exposición, evitar el alcohol, tener descansos, tener aislamientos térmicos, la formación e información de los trabajadores también es muy importante, capacitarlos para que puedan prevenir todo este tipo de cuestiones que les pueden causar algún daño en su salud. La iluminación industrial es uno de los principales factores ambientales de carácter microclimático, de modo que el trabajo se puede realizar en condiciones aceptables de eficacia, comodidad y seguridad. En todos los lugares de trabajo habrá iluminación suficiente, en cantidad y calidad, para prevenir efectos nocivos en la salud del trabajador y además para garantizar adecuadas condiciones de visibilidad y seguridad. Los efectos de la iluminación sobre la salud. Los factores se suelen dividir en factores fisiológicos y psicofisiológicos, pero los factores fisiológicos de la visión con la iluminación industrial son la acomodación, la adaptación y además la agudeza visual. Algunos de los tipos de iluminación son en recursos, el natural, como puede ser el sol, y artificial. En artificial tenemos una gama de la cual se desprende la luz de emergencia para evacuación, de seguridad, de reserva, de resguardo, de vigilancia general y local. Los efectos de la iluminación pueden ser la fatiga, la tasa de errores y accidentes, la disminución de cantidad y calidad del trabajo, la pérdida o deterioro de eficiencia en el trabajo. También la posición incorrecta por iluminación produce dolores corporales de cuello, hombros y espalda especialmente. Algunos de los efectos sobre la salud pueden ser la fatiga visual en los accidentes, las molestias oculares, los trastornos visuales, los trastornos extraoculares. Irritación y enrojecimiento de los ojos, la vista nublada o desdoblada, lacrimación excesiva y el parpadeo. En la fatiga mental o psicológica están los trastornos neurovegetativos, las perturbaciones psíquicas, los trastornos del sueño, la pesadez y el cansancio al leer. Aquí tenemos una pequeña tabla que nos habla de los niveles de iluminación utilizados. Algunas de las categorías son tareas muy finas, tareas normales y tareas vastas. Tenemos sus definiciones y ejemplos, además de la iluminación recomendada, como por ejemplo para las tareas muy finas, estamos hablando de 1000 lux, para las tareas finas de 500 a 1000 lux, para las tareas normales de 250 a 500 lux y para las tareas vastas de 125 a 250 lux. Mecanismos de iluminación. Las medidas de control pueden ser adecuar la cantidad y calidad de luz de acuerdo al trabajo que se va a realizar. También el utilizar al máximo la iluminación natural, manteniendo los vidrios de ventanas y de claraboyas completamente limpios. Además, también está la de informar a la parte administrativa para que tomen las medidas adecuadas. Prevención y protección. Adecuada iluminación, evitar destellos y deslumbramientos, utilizar la luz natural del sol y la formación e información de los trabajadores. Vibraciones.
Parte del cuerpo que afectan, que son globales o parciales. En globales tenemos el cuerpo, en parciales mano y brazo. En características físicas están las periódicas, las no periódicas y aleatorias. Y en origen tenemos los procesos de transformación, como las prensas tronzadoras, funcionamiento de la maquinaria o los materiales, como los motores alternadores, y los fallos de la máquina, como la falta de lubricación. Efectos en las vibraciones en la salud. De las vibraciones en la salud. Los efectos más significativos que las vibraciones son del tipo vascular, osteomuscular y neurológico. Estos pueden ser la insuficiencia vascular en la mano, la afectación de los receptores sensoriales y el dolor de espalda y cambios morfológicos en la columna, trastornos óseos, articulares y musculares. Vibraciones. Una vibración intensa puede transmitirse al trabajador que opera vehículos, equipos y herramientas portátiles. Las características principales de una vibración son su frecuencia, que se mide en hertz, y su intensidad, medida como amplitud, velocidad o aceleración. Una vibración puede ser una vibración corporal total, globalizada o una vibración localizada. Vibraciones, en las cuales dependen de la frecuencia, que pueden ser muy baja, menos de 1 Hz, baja de 1 a 20 Hz y alta de 20 a 1000 Hz. Prevención y protección. Reducir el tiempo de exposición, aislar el ruido con pantallas, alejar el trabajador del ruido, medir los niveles de ruido periódicamente, revisiones médicas para los trabajadores, formación e información de los trabajadores. Es también muy importante. También tenemos información sobre las radiaciones no ionizantes. Tienen la característica de aumentar la temperatura de los materiales con los que interactúa. Estas radiaciones incluyen radiación ultravioleta, de las cuales tenemos aquí algunos ejemplos en esta imagen, y radiación láser, que habla de, hay una pequeña tabla que habla sobre el tipo, etiqueta y descripción, que son las diferentes clases, como la clase 1, 2, la clase 3A, 3B y 4. Las radiaciones ionizantes son ondas o partículas con energía suficiente para producir una gran cantidad de ionizaciones en la materia con la que interactúan. Alfa son partículas formadas por 2 protones y 2 neutrones. Beta, las cuales son partículas pequeñas eléctricamente cargadas. Gamma, que son ondas electromagnéticas emitidas por los núcleos de átomos que han quedado excitados al experimentar una desintegración radiactiva. X, que son radiación electromagnética producida por bombardeo electrónico de material blanco. Y por último tenemos a los neutrones, que son elementos de gran penetración y baja ionización. Radiaciones ionizantes. Estas poseen las mismas características que las anteriores, con la gran y pequeña diferencia que tienen la capacidad de ionizar, provocando daño en el material genético. La radiación ionizante es utilizada para una variedad de procedimientos diagnósticos y de tratamiento en el área hospitalaria y como instrumento de análisis e indicador en el área industrial principalmente. Aquí tenemos una imagen que nos habla del poder de penetración de las radiaciones ionizantes. Aquí tenemos otra ilustración que habla sobre los efectos de la radiación sobre el organismo humano. Los efectos de la radiación ionizante en la salud son el sistema hematopoyético, que es la pérdida de los leucocitos, falta de resistencia ante procesos infecciosos por dosis moderada. Aparato digestivo, que es la inhibición de la proliferación nuclear y disminución de secreciones y pérdida de líquidos. En la piel, que es la inflamación, eritema y descamación de la piel. El sistema reproductivo, que es la esterilidad temporal o permanente tanto mujer como el hombre por dosis moderada. El sistema urinario, que pueden ser alteraciones renales o evidentes por dosis altas. Y en el hígado, que puede ser esclerosis vascular y hepatitis de radiación, fibrosis, cirrosis y necrosis en casos extremos. Afectación por el riesgo radiológico. Sus características es imperceptible para el trabajador, es acumulativo en el organismo, no posee umbral, o sea, efectos estocásticos, es cancerígeno y trasciende al personal expuesto, lo cual significa que es hereditario.
Efectos estocásticos. Estos son aquellos cuya probabilidad de presentación está en función de la dosis recibida, y los efectos genéticos y carcinogénicos son estocásticos. Métodos de control. El tiempo, que es directamente proporcional, la distancia, que es inversamente proporcional, y el blindaje. En caso de que los otros sean insuficientes, es necesario colocar material para evitar acción radiactiva entre la fuente emisora y el trabajador. Efectos sobre la salud. Son los efectos crónicos, como los pueden ser los efectos hereditarios, cáncer, disminución de la fertilidad y los abortos espontáneos. En los efectos agudos están las náuseas, los vómitos, hemorragias, diarreas, alteraciones sanguíneas, quemaduras de piel y muerte. Alteraciones al sistema cardiovascular, nervioso, urinario, etc. Control y protección. Es necesario limitar el tiempo de exposición, aumentar la distancia al foco de emisión, utilizar pantallas y blindajes, utilizar protección individual, utilizar dosímetros y la formación del personal es también bastante importante. Otros efectos y medidas para la radiación. Efectos en la salud. Está el estrés postraumático, la irritabilidad, el mareo, los vértigos y además la piel quemada. Las medidas de control puede ser el uso de barreras metálicas y especificar áreas de acceso restringido, el mantenimiento preventivo y periódico de los equipos e instrumentos empleados. Están los riesgos por energía eléctrica. Electricidad es el contacto directo con algún elemento de la instalación eléctrica y el contacto indirecto con algún elemento que accidentalmente se encuentra bajo tensión. La prevención y protección pueden ser diferenciales, las tomas de tierra, los equipos de protección individuales, el mantenimiento de las instalaciones, la formación e información de los trabajadores. Como siempre, es bastante importante la capacitación. Principales causas de muerte por electrocución. El contacto con el tendido eléctrico, contacto con los circuitos activos en paneles, cables y herramientas dañadas y además descargas eléctricas atmosféricas. Aquí tenemos una tabla que nos habla sobre los efectos estimados de la corriente y aquí hablan sobre la cantidad de miliamperios y los daños que pueden causarte. Como por ejemplo, un miliamperio puede causar o puede ser levemente perceptible. Sin embargo, de 15 a 20 a 30 miliamperios estamos hablando de cortocircuitos hogareños típicos. Todos los equipos tales como escaleras, andamios, grúas, camiones, montacargas, etc. deben mantener un espacio libre mínimo de 10 pies con respecto a 50 kV o menos. Crea un espacio libre adecuado. Instale banderines de alerta a las distancias adecuadas. Si un operador no puede ver bien los cables del tendido eléctrico, designe un ayudante que señalice. Si no puede mantener espacios libres adecuados, deberá solicitar a la compañía de electricidad aislar, mover o desenergizar el tendido. Estas son algunas de las recomendaciones para la ilustración que podemos ver. El suelo puede contener corriente. La electricidad se disipa con la resistencia del suelo. A medida que baja el voltaje, se generan campos en la máquina electrificada. Si una persona cruza una línea que divide dos voltajes desiguales, podría electrocutarse. Si ocurre un accidente por contacto, en lo posible debe permanecer en la máquina. Avise a todos los demás que no se acerquen. También debe notificarse a la compañía de electricidad inmediatamente y debe intentar alejarse, pero asegúrese de que el cable no esté conectado. Algunos de los procedimientos de evacuación pueden ser que si debe abandonar la máquina, salte con los pies juntos, no toque la máquina y camine saltos o arrastrando los pies hasta salir del área. Riesgos por energía eléctrica. Los efectos en la salud pueden ser las lesiones en partes del cuerpo. Algunas de las medidas de control son controlar la intensidad de corriente eléctrica y manejar señalización de zonas con riesgo eléctrico. También manejar los respectivos equipos de seguridad, como las botas aislantes, y respetar también las señalizaciones.
El ruido es una forma de energía transmitida a través de sólidos, líquidos o gases y puede producir molestia o daños en el ser humano. El ruido continuo o estable es aquel que no tiene cambios rápidos o repentinos de nivel en el tiempo, como más 5 decibeles de banda ancha. Aquí tenemos una pequeña tabla que nos explica el tiempo de exposición que podemos estar a cierto nivel de ruido permisible, como puede ser 8 horas podemos estar a 85 decibeles, 4 horas como máximo podemos estar a 90 decibeles, podemos permitirnos el nivel de ruido de 100 decibeles solo por una hora, y a 115 decibeles no se permite la exposición por cuestiones de seguridad. Y también tenemos el ruido intermitente, el cual es aquel en el que se producen caídas bruscas de forma intermitente hasta el nivel ambiental y viceversa. Puede ser liso o variable. Aquí tenemos igual otra tabla que nos habla del nivel de ruido permisible, que son 140 decibeles, y pueden ser impulsos o impactos por jornadas de 8 horas, que son 100, y va aumentando con respecto al nivel de ruido permisible de los decibeles. Efectos del ruido en la salud. Algunas pueden ser enfermedades fisiológicas y se pueden producir en ambientes sonoros en torno a los 100 decibeles, como la pérdida total o parcial de la audición. Enfermedades psíquicas, como puede ser el estrés, las alteraciones del sueño, la disminución de la atención, la depresión, falta de rendimiento o agresividad. Y también tenemos a las enfermedades sociológicas, como lo son las alteraciones en la comunicación, el rendimiento, etc. Los ruidos intermitentes o constantes tienden a excitar emocionalmente a un trabajador, alterando su estado de ánimo y dificultando la precisión en la realización de su trabajo. Igualmente, niveles de ruido irritantes aceleran el pulso, los cuales elevan la presión sanguínea y llegan a ocasionar irregularidades en el ritmo cardíaco. Riesgos por ruido. Es un sonido no deseado, molesto y dañino al oído humano. El efecto biológico son efectos auditivos. Los agudos causan ruptura timpánica, distorsión de los huesecillos, daño en el órgano de corte. Los crónicos son la hipoacusia sensorio-neural, y los efectos generales no auditivos son neurovegetativos, como lo pueden ser respiratorios, endocrinos, circulatorios y nerviosos. Y los psicológicos, como lo es la molestia, la irritabilidad, alteraciones del sueño, etc. Trastornos del ruido en el organismo. Nervioso, los cuales pueden llevar a la inapetencia sexual y el cansancio. El ruido respiratorio, lo cual lleva a la irritabilidad y la fatiga. El circulatorio, que son trastornos del sueño y la depresión. El ruido digestivo, que estamos hablando del estrés y la rotura del tímpano. Y los visuales, que es la pérdida de la capacidad de reacción y la pérdida de audición. El ruido depende de la intensidad, frecuencia y duración. Los límites para un ruido continuo es de 80 decibeles y un ruido de impacto, el límite es de 140 decibeles. Importante es tomar en cuenta algunas de las recomendaciones de prevención y protección, como lo puede ser el reducir el tiempo de exposición, aislar el ruido con pantallas, alejar el trabajador del ruido, medir los niveles de ruido periódicamente, etc. Prevención y control. Actuar sobre las vías de propagación. Aislar es encerrar los equipos o máquinas ruidosas, instalar pantallas absorbentes alrededor de la máquina, montar el equipo sobre aisladores de vibración, recubrir paredes, techo y suelo con material absorbente y además concentrar las tareas ruidosas en lugares aislados. Los riesgos meteorológico-ambientales. Se considera fenómeno meteorológico adverso al evento atmosférico capaz de producir directa o indirectamente daños materiales a las personas. Los tipos de riesgo son las lluvias torrenciales y tormentas, inundación, como lo pueden ser las inundaciones o el granizo, la sequía y olas de calor causadas por los incendios. Las nevadas, aquí tenemos una pequeña imagen, y los vientos, como lo pueden ser los vientos, los tornados y demás cuestiones.
Efectos sobre la salud. La variabilidad y el cambio del clima presentan riesgos importantes para la salud humana debido a los extremos térmicos como las olas de calor y de frío, los fenómenos extremos como las sequías, las inundaciones, huracanes y los ciclones, los terremotos y además tsunamis.